Este tema, decíamos, lo hemos titulado Luchando contra Dios. Es una expresión similar a la que se encuentra en el Génesis cuando Jacob luchó con Dios, pero se refiere a lo inverso, a lo contrario. Porque Jacob luchó con Dios por una bendición. Jacob luchó para obtener el favor de Dios. Y en el caso del tema de hoy, hubieron personas que lucharon, pero en contra de la obra de Dios. Lucharon por detener la obra de Dios, que es algo diferente. Entonces, a lo largo de los años hemos visto que la obra de Dios siempre es atacada, ¿verdad?, por personas diversas. En el primer siglo, quien atacó a la iglesia, pues era la religión institucionalizada, eran los judíos, ¿verdad? Estaban ellos en contra y por lo tanto ellos querían hacer desaparecer a los cristianos. Creían que era una secta y que no tenía mayor fundamento bíblico. De modo que los atacaron y quisieron, como ya dije, hacerlos desaparecer. Pero en estos tiempos también hay oposición y hay grupos, ¿por qué no decirlo? Y personas que luchan contra la iglesia. Y entre eso pudiéramos hablar la misma religión institucionalizada, ¿verdad? La tradicional o alguna religión que esté incrustada en un país de manera pues muy bien establecida y que no quiere permitir que el evangelio ingrese. Pero también se habla de otros grupos que también están tratando de detener a la iglesia, como lo son los mismos gobiernos civiles. En ocasiones pueden ser grupos ateos también, o diferentes grupos, ¿verdad?, que se infiltran en la educación de un país, que también le hacen frente a lo que es el avance de la obra de Dios. Pero contra todo eso, nosotros sabemos que no batallamos solos. La iglesia no está luchando una batalla que es de ella propiamente. No es una batalla carnal, sino que la batalla es una batalla espiritual. Y en ese sentido es que nosotros debemos estar muy bien equipados, muy bien armados. Como el apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad?, que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Y esa expresión pues es muy significativa porque dice que es la armadura de Dios. No es que nosotros nos inventamos una armadura y nos vamos a equipar de esa forma, sino que dice que es la armadura de Dios la que tenemos que tomar y ponernos esa armadura. Entonces, cuando estamos así, hermanos, podemos hacer frente a cualquier situación. Y en el caso de los apóstoles que predicaron en esa oportunidad, en el tiempo del inicio de la iglesia, ya lo vimos anteriormente que fueron amenazados y los religiosos les habían dicho que no mencionaran el nombre de Jesús, que jamás predicaran en el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron, bueno, ustedes mismos juzguen si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y claro, la respuesta nosotros también la conocemos, ¿verdad? Que el ser humano, el cristiano principalmente, debe de obedecer por sobre todas las cosas al Dios que le ha llamado. Hay diferentes voces, ¿verdad? Y nosotros las oímos en el mundo, las oímos en nuestro diario caminar, pero la voz primera que debemos oír y atender es la voz de Dios. Los apóstoles trabajaron y lo primero que quiero que veamos en este mensaje es la obra de Dios crece, la obra de Dios va en ascenso. Así lo iba en ese tiempo en el libro de Hechos. Y como dice el versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Yo lo que veo en esta parte primera es que si la obra iba en ascenso, si la obra iba creciendo a través de la predicación de los apóstoles, era por una razón, que no voy a decir sencilla razón, sino que es una razón poderosa. Es por una razón que no era el espíritu humano, no era la inteligencia humana, sino más bien era la guianza del Santo Espíritu de Dios.
El Espíritu Santo es el que estaba gobernando a la iglesia y debido a eso se daban todas estas cosas que estamos viendo acá. Dice que habían señales, habían prodigios, habían sanidades, habían maravillas y todo eso era el resultado de que los apóstoles habían sido capacitados por el poder del Espíritu Santo. Hoy en día, para que la iglesia de igual forma siga creciendo, la iglesia siga avanzando, siempre necesitamos la guianza del Espíritu Santo de Dios. Métodos hay al escoger y créanme que cuando digo esto lo hablo con conocimiento. Uno investiga, lee y hasta enseña y métodos hay diversos y pudieran haber métodos muy bonitos, muy llamativos para poder llamar personas, para poder atraer, para poder impresionar incluso quizás. Pero yo digo, nada de esos métodos, aunque se oigan bonitos, van a funcionar si no hay poder de Dios. Porque el poder de Dios es la clave en la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos cambiar a nadie como seres humanos. Pudiéramos quizás hacerle muchas piruetas, ¿verdad? Inventar métodos y todo eso y tratar de hablar lo más bonito que se pueda o hacer todo lo que queramos. Pero si el Espíritu de Dios no está con nosotros, nada va a ocurrir. Y todo lo contrario, ¿verdad? Y quizás no sabemos nada, estamos ahí, como dicen, ¿verdad? La buena de Dios. Y vamos como que alguien pudiera decir a la deriva. Pero si el Espíritu Santo de Dios es nuestra guianza, les digo, mis estimables hermanos, vamos a avanzar y no nos vamos a detener, aunque el mismo diablo se ponga enfrente, porque la iglesia de Cristo es una iglesia poderosa, una iglesia que avanza en la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Cuánto le bendecimos y le exaltamos en esta noche, porque es una iglesia avivada por el Espíritu de Dios. Entonces dice que con la mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios en el pueblo. Y todos dicen que estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Esa es una expresión clave, mis estimables, porque cuando hay unidad, cuando hay unanimidad, las cosas van a ocurrir. Pero si usted mira que alguien ala por aquí y otro ala por otro lado y la otra persona dice, no, debería ser así, ahí no va a ocurrir nada. Es más, vamos a alejar la presencia de Dios, ¿verdad? Vamos a contristar el Espíritu Santo. Si ponemos el ejemplo del hogar, es lo más fácil de ver, ¿verdad? Porque ¿quién es la persona que más nos conoce? Después de Dios, ¿verdad? Nuestra esposa, los que somos hombres. Y a las mujeres, ¿quién las conoce más después de Dios? Su esposo. Y ahí estamos, ¿verdad? Luego siguen los hijos. Entonces, nos conocen perfectamente y saben que para que haya una buena comunión debe haber un respeto, ¿verdad? De hablarle a la persona y de tratarla como debe de ser el uno al otro, ¿verdad? No es solamente de reclamar, sino de uno darse, ¿verdad? Nosotros darnos. Entonces, en el caso de la obra de Dios, de igual forma, cuando nosotros venimos y tratamos de trabajar, ¿verdad? Los pastores, los líderes, la congregación y todos miramos un solo objetivo y tratamos de agradar a Dios, el Señor va a seguir bendiciendo su obra y va a seguir y vamos a ir hacia adelante. Pero dice algo más también en esta parte del versículo número 13. Mire lo que pasa ahí. Dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, o sea, con los apóstoles y con los discípulos, mas el pueblo los alababa grandemente. Como quien dice, así como fue en aquel tiempo, así es hoy también. Usted podrá ver aquí muchas familias bendecidas, muchas familias alegres, gozosas de haberse encontrado con el Señor Jesucristo. Y la obra sigue creciendo. Y todos debemos trabajar por esa unidad, por esa unanimidad, pero siempre habrán personas que mirarán así, ¿verdad? De lejos, afuera, y dirán, bueno, ¿y ahí qué es lo que les dan, pues? ¿Y por qué miro que todos los días llegan a las 6 de la tarde ahí? ¿Y qué no se cansarán? ¿O será que hay algo ahí? Pues, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que traen cuando regresan a sus casas? La gente se pregunta y muchos se alejan, ¿verdad? Porque dicen, no, hay algo. Ellos saben qué es lo que tienen que no pueden dejar. Hay gente que están esclavas de los vicios.
hay gente que vive en la droga, hay gente que vive en el alcoholismo, hay personas que están bien satisfechas con su manera de vivir desordenada, vagando de un lado para otro y así se sienten bien. Entonces, así como en aquel tiempo muchos se alejaban y miraban a los discípulos así solamente, así también hoy hay personas. Y muchos de ellos son conscientes y dicen, sí, cuando usted le habla, le dice, reconozco, no, yo sé que Dios cambia y he visto lo que Dios ha hecho en ti, le puede decir. Pero ya cuando le dice, te invito a la iglesia, vamos para que veas lo que está sucediendo. Al rato, dice, ¿verdad? Ahí van, siempre están alejándose. Pero con todo el Espíritu Santo sigue obrando. No solamente habían señales y prodigios, sino también, como dice ese versículo 14, que la iglesia iba creciendo en número. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. Siempre se ha dicho, ¿verdad?, que en los lugares, pues la mayoría son mujeres. Aquí hace algún rato hemos sacado estadísticas y se puede ver que el número es bastante balanceado entre hombres y mujeres. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque hay muchos hombres que son sensibles a la labor del Espíritu Santo. Porque el problema es ese, hermanos, no es que Dios quiera salvar más mujeres, sino que el problema es el corazón del ser humano. Y muchas veces el hombre se resiste, ¿verdad? Porque le han enseñado un machismo tremendo en el mundo, ¿verdad? Y muchas veces nos resistimos como hombres, pero qué bueno que en este lugar hay un buen número de hombres y un buen número de mujeres también, ¿verdad? Que Dios está obrando, que Dios está transformando, pero dice que esa iglesia crecía y crecía más. Dice, no dice crecía y de repente decrecía, ¿verdad? O de repente ya, como que ya estaba en la última. No dice así, dice que esa iglesia crecía. Entonces la labor, como digo y repito, de obrar no es un método humano, sino que es un método de la guianza del Espíritu Santo de Dios. A lo largo del libro de Hechos se puede ver cómo va ese hilo. Yo creo que en todos los mensajes del libro de Hechos no vamos a dejar de hablar del Espíritu Santo de Dios, porque es el elemento que guía, el elemento que lleva como un hilo hasta el final, que termina Hechos. Entonces la iglesia iba creciendo. Pero llegó un momento cuando ya no daban abasto los apóstoles. Dice el versículo 15, tanto dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Eran tantas personas necesitadas que ya los apóstoles ya no podían atenderlos a todos en una reunión así pública, ¿verdad? Que venían al templo o que venían a las plazas donde ellos predicaban, ya no podían atenderlos a todos. Y dice que la gente salía ahí por las calles y ponía a su enfermito, ¿verdad?, en una cama, dice, o en un lecho. Y dice que ahí ellos esperaban que aunque sea la sombra, ¿verdad?, del apóstol diera sobre uno de ellos y así iba a sanar. Esto, por supuesto, ya como una iglesia madura, yo creo que nosotros lo entendemos bien, porque hay personas que han llegado a creer que era la sombra, ¿verdad?, de Pedro la que hacía el milagro, o incluso, ¿verdad?, que el hombre era el que hacía el milagro. Y nosotros estamos conscientes que si somos siervos de Dios, sabemos que algo estamos haciendo, pero no es virtud propia, sino es el poder del Espíritu Santo. Entonces no es tal cosa como que era solamente la sombra, quizás ni podía darle la sombra, pero la fe de ellos al poner su enfermo ahí, creían que iba a sanar. ¿En quién estaban creyendo? Su confianza no estaba en Pedro, su confianza no estaba en la sombra de Pedro. La confianza de ellos estaba en que el poder de Dios era tal que estos hombres eran guiados y enviados por el Espíritu de Dios, que los milagros iban a ocurrir. Y efectivamente así era. Según el versículo 16, dice que de lugares lejanos, aún de ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos, ¿qué dice ahí al final? Todos eran sanados. Qué reto para nosotros como hombres de Dios, ¿verdad?
Porque dice que todos eran sanados. ¿Y qué decimos nosotros cuando ministramos? Casi siempre nos escudamos y le decimos a una persona que, bueno, aunque es una verdad, que si es la voluntad de Dios va a sanar, pero muchas veces el predicador lo dice porque está dudando. Hay una realidad, y es que nosotros debemos confiar plenamente en que el poder de Dios no ha menguado y que Dios no tiene ningún problema en sanar una enfermedad por incurable que ésta se llame. Eso tenemos que tener seguridad. Ahora, cuando ministramos debe de ser con una fe tal que nosotros creemos que esa persona puede sanar. Ahora, los tiempos de Dios es los que no conocemos nosotros. Porque nosotros pudiéramos quizás desgalillarnos, como dicen vulgarmente, y hacer muchas cosas, una oración larguísima. Pero si no es la voluntad de Dios en ese momento, no va a sanar la persona. Pero eso está en la voluntad de Dios. No es que Él no pueda, no es que Él no quiera, sino más bien nosotros debemos buscar la dirección del Espíritu Santo. Porque ellos dicen que era un mover, pero impresionante del Espíritu Santo. Y todo esto yo quisiera cerrar esta parte primera diciendo que era el resultado de la vida de oración que ellos tenían. Porque según el capítulo 4 al final, en el versículo número 29, mire lo que dice. Y ahora, Señor, era la oración de ellos, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Pidieron valor, pidieron confianza para predicar, pero le dijeron al Señor, mientras nosotros predicamos, tu obra, sanidades, milagros, prodigios, en el nombre de Jesús. Ahí está claro. Si nos perdemos, es porque, hermanos, no hay búsqueda, no hay comunión, no hay oración. Pero ahí está claro el pasaje. Es a través de la oración, es a través de la búsqueda de Dios que el ministerio o lo que nosotros hagamos va a tener un impacto. Mientras no. La segunda parte que quiero que veamos hoy, vamos a ver los celos de los religiosos. Porque ante este mover impresionante, yo digo, hermanos, hoy en estos días, si nosotros viésemos, ¿verdad? Un hombre de Dios, un evangelista que surge y comienza a ministrar y usted mira que hay conversiones y usted mira que hay reconcilios, mira que hay sanidades y un mover impresionante de Dios. Yo digo, un cristiano en la sintonía de Dios va a decir gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y qué más haríamos nosotros como iglesia? Invitar a otras personas y traer a otros para que esos se conviertan a Cristo. Y si sabemos que hay enfermos, igual vengan, vamos a orar, vamos a ministrar. Y Dios se está moviendo de una manera impresionante, porque eso es precioso. Pero qué triste es cuando las autoridades de ese tiempo, cuando la gente que se supone que eran las encargadas de poder guiar a la nación en la parte espiritual, se opusieron. Y cuando vieron el mover del Espíritu de Dios a través de los apóstoles, vinieron ellos y literalmente dice que tuvieron celos. Versículo número 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, oiga, la autoridad principal, y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Qué terrible, y qué tragedia, y qué triste. Los saduceos eran los que dominaban el Sanedrín o el concilio, como va a decir más adelante. El Sanedrín era el consejo que dirigía lo que era la parte no solamente religiosa, sino de aspectos civiles incluso en Israel. Estaba compuesto, como dicen, por la crema innata. El sumo sacerdote era el presidente. Después habían otros que habían sido sacerdotes antes. Había también ancianos de la nación de Israel. Había gente que eran importantes dentro de la dirección del país. Entonces dice que el sumo sacerdote llama a los que estaban con él, los saduceos, porque de los saduceos venía el sumo sacerdote, más los fariseos, más algunos escribas. Entonces lo llama y dice que se pusieron celosos.
Dijeron ellos, bueno, ¿y por qué no hay milagros con nosotros? ¿Y por qué no hay conversiones con nosotros? ¿Y por qué con ellos sí viene la gente y los oye, verdad? ¿Y por qué a nosotros no? Y mire lo que hicieron los malvados. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Como quien dice, les tapamos la boca. Y por cierto, sabemos de que esta fue no la primera vez, ya lo vimos en otras oportunidades. Les habían dicho, ya no hablen en el nombre de Jesús. Les prohibimos terminantemente que hablen en el nombre de Jesús. Y a ellos les dolía algo, ya lo vamos a ver más adelante. Porque los apóstoles les dijeron, por ustedes crucificaron al Señor Jesucristo y el Dios Todopoderoso lo resucitó. Y les decían, ustedes lo mataron. Y ellos estaban algo enojados. Entonces tenían celos, los prenden y los echan a la cárcel. ¿Qué pudiera hacer hoy en estos días alguien en contra de nosotros para callarnos, para decir que la iglesia ahí iba a fracasar? Bueno, en el tiempo de pandemia, no sé si fue sin malicia o qué, pero la verdad es que se cerraron las iglesias, ¿verdad? Las condiciones se iban dando y al final las iglesias se tuvieron que cerrar por un tiempo. Detrás, aunque las personas, las autoridades no lo hayan hecho de esa forma, pero yo digo, detrás siempre había un plan satánico. La realidad es que desde la pandemia para acá, muchas personas ya no son cristianas, se alejaron del Señor. Y muchos otros que andan todavía por ahí así, ¿verdad? En que son y no son, algo así. Gente que corría de un lugar para otro, se movía de aquí para allá y decían, no, aquí no me atienden, entonces me voy para allá. Y hacían un sinfín de cosas todas raras, porque el enemigo quiere confundir a las personas, ¿verdad? Otros se pueden dictar leyes directamente que hablan en contra de la familia o leyes que limiten la libertad de expresión, aunque ahora, gracias a Dios, en nuestro país no lo hay. Somos libres de hablar, ¿verdad? Claro, con responsabilidad también. Porque cuando yo oigo ese tema, muchas veces, no en el ámbito cristiano, la libertad de expresión, muchos lo toman como quien dice, puedo decir lo que me dé la gana, y comienzan a insultar a medio mundo. Y eso no tampoco, la libertad no tiene que ser para eso. La libertad en el caso de los creyentes debe de ser para proclamar la verdad de Dios, ¿verdad? Para seguir anunciando según lo que la ley nos dicta, ¿verdad? Porque también no es correcto cuando alguien dice, yo, como aquí dicen que hay libertad, entonces pongo mi bocina y toda la noche, ¿verdad? Con gran volumen. Muchos así piensan, ¿verdad? Y eso no es correcto tampoco. La ley también regula eso y eso es correcto, ¿verdad? Por el bienestar de nosotros y el bienestar de las otras personas también. Entonces, en ese tiempo los echaron a la cárcel a ellos, pero ellos no contaban con que allí se iba a suscitar otro milagro más. Según lo que dice el versículo 19, dice, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El Espíritu de Dios no iba a quedarse así nomás. A través de un ángel se manifiesta ahí, ¿verdad? Dios, y los saca, abre las puertas de la cárcel y les dice, una vez ustedes salgan, vayan y en el templo sigan anunciando todas las palabras de esta vida. ¿Saben ustedes lo que ellos iban a hablar? El evangelio de Cristo. Las palabras de vida, lo sentimos, ¿verdad? Yo sé que hay muchos estudios y qué precioso es estudiar. Para los que les gusta estudiar o no gusta estudiar. Qué bueno es estudiar varias ramas del saber. Pero las palabras que son vida son las palabras de Cristo. Las palabras que él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Solamente esa palabra levanta y resucita a los muertos. En este caso a los muertos espirituales nos levantó, nos resucitó y hoy nosotros gritamos a los cuatro vientos que la palabra de vida nos ha cambiado. ¿Cuántos podemos darle gloria a Dios, hermanos? ¡Qué preciosidad! ¡Qué precioso! Anúncienle, dice, las palabras de vida. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras
de esta vida. Quiero que leamos dos pasajes. Filipenses 2:16. Dos 16 de Filipenses. Dice así: asidos de la palabra, o sea, tomados, ¿verdad?, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El deseo de Pablo era que todos los creyentes de Filipo, y por supuesto todos los que él había ganado para Cristo, pudieran prevalecer, que estuvieran tomados de la palabra de vida y que llegaran hasta el final de su carrera, porque él dice, para que en aquel día yo vea que no he trabajado en vano. Y yo creo que es la misma labor hoy de los pastores, ¿verdad? No queremos que la gente llegue unos días o unos meses o unos años y después desaparezcan. Más bien queremos que la obra prevalezca hasta el día final. Eso es lo que queremos. Pero veamos Primera de Juan capítulo 1 también. Primera de Juan capítulo 1:1 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos nos gozamos? ¿Anunciaron ellos las palabras de vida o no las anunciaron? Pedro y Juan, ¿verdad?, los principales que trabajaban en ese tiempo, dice que anunciaban la palabra, no cesaban. Y como ellos dijeron aquí en Hechos, ¿verdad?, no podemos dejar de decir lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído. ¿Qué hemos visto nosotros? ¿Qué hemos oído? Muchas cosas, ¿verdad? Y preciosas, por supuesto. Y cosas que Dios ha hecho incluso en nosotros mismos. Entonces hay que seguir anunciando. En pocas palabras podemos decir que los religiosos fueron burlados, porque si volvemos a Hechos, los versículos siguientes hablan de que ellos estaban ahí confundidos, ¿verdad? Según ellos, al siguiente día convocan al concilio y dijeron ellos, ya vamos a ver qué hacemos. La sorpresa de ellos es que cuando mandan a los alguaciles a traerlos, campas, ya no había nada, porque el ángel del Señor los había sacado y ellos estaban predicando en el templo, ¿ya? No los hallaron. Entonces, hermanos, cuando Dios nos hable y nos diga algo, hay que hacer eso, ¿verdad? Porque dice que ellos fueron libertados y expresamente les dijeron, vayan y anuncien las palabras de esta vida. No vaya a ser que nosotros salimos de una situación, ¿verdad?, difícil y nosotros nos vayamos a hacer otra cosa, ¿verdad? Porque el Señor no quiere eso para nosotros. Pensemos, nos ha traído del mundo, nos sacó del tiempo difícil en que nosotros estábamos y nos sacó para que anunciemos su palabra. ¿Y qué tal si nosotros nos dedicamos a otra cosa? ¿Verdad? Tranquilamente, haciendo y deshaciendo, y nos olvidamos de lo que Dios hizo. Entonces sería triste, pero ellos estaban allá donde los mandaron, y cuando regresan los alguaciles, les dan el informe de lo que había sucedido. Vea el versículo número 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. O sea, ya iban con cuidadito ellos, porque la gente los estaba oyendo predicar. Y dijeron, a saber cómo habrán hecho. Quizás esperaron que terminara su sermón y después, calladitamente, se lo llevaron para el concilio. Cuando los trajeron, dice el 27, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, oiga, nuevamente, diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Qué impresionante lo que estos hombres habían hecho. Les habían dicho, ya no hablen en el nombre de Jesús, y ellos seguían hablando. Que Jesús había muerto, que Jesús había resucitado, que se había ido a los cielos, y además de eso ellos decían, va a regresar
por su iglesia. Y total que dice que todo Jerusalén habían llenado con su doctrina. Qué bueno fuera, ¿verdad?, que hoy se dijera así de la iglesia. Y si tomamos el rol de nosotros como altar de Dios Nueva Jerusalén, que se diga en todo Santo Tomás, hoy ustedes han llenado de esa doctrina, de la doctrina que Cristo es el que cambia a las personas, ¿verdad? Todo Jerusalén, dice, como que hoy fuera todo San Salvador, ¿verdad? Yo dije aquí la parte más cercana, todo San Salvador, todo el departamento, ¿verdad? Estaban ellos asustados y le dicen, y hoy nos quieren ustedes echar, como dicen, el muerto, ¿verdad? Pero de verdad que ellos habían sido, ¿verdad? Ellos lo habían llevado a la muerte juntamente con otros. Y esta es oportunidad para testificar de nuevo. Dice el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos le cuentan nuevamente que a ese Cristo, que ellos lo habían matado, como dice el 30, crucificándolo en un madero, dice Dios, lo ha exaltado. Y mediante su nombre hoy se predica el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué quiere decir? Para que haya conversiones, para que haya personas que entren a formar parte de la iglesia del Señor, debe de haber un arrepentimiento. Debe de haber una confesión de pecados. Si todos los que estamos aquí, nosotros un día nos arrepentimos, pero nos arrepentimos de verdad, hoy nosotros sabemos que es disfrutar de la presencia de Dios. Y somos los comisionados a atraer nuevas personas y presentarles el mensaje salvador de Jesucristo, porque nosotros hemos experimentado lo que es el cambio de vida. Por raro que parezca, pero siempre que se habla de la evangelización en los diferentes métodos, puede ser evangelismo personal o puede ser en células, el primer requisito que se pone para una persona que va a efectuar esa labor es que sea convertido. Ustedes dirán, bien raro eso, ya se sabe que el que está en la iglesia es convertido, pero podría ser que esté reunido con los hermanos y no sea convertido. Por eso es necesario que cada persona esté consciente de que de verdad se arrepintió de sus pecados y que hoy es un hijo o una hija de Dios. Y si no, pues este es el momento de orar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos vida, vida eterna, y que nosotros llamemos a otras personas también al arrepentimiento. Dos pasajes vamos a leer acá. 2:38 de Hechos. Siempre Pedro hablando les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire cuál es la secuencia. Se arrepienten ustedes, se bautizan en agua y Dios pues los va a bautizar con el Espíritu Santo. Ya lo hemos explicado en otras veces que a veces el orden se invirtió y Dios no tiene ningún problema con eso. Pero sí quiere arrepentimiento, sí quiere que la persona obedezca. Si no se ha bautizado, pues es necesario, ¿verdad?, bautizarse en agua. El otro que quiero leer es 3:19, de hecho siempre. Pedro les dice en este otro sermón, así que arrepentíos y convertíos, aquí usa las dos palabras, el arrepentimiento y la conversión, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso habla de tiempos buenos, habla de tiempos de bendición, de tiempos de paz en su vida, tiempos en los cuales usted puede decir, me siento bien ahora yo en mi vida. Antes puede decir usted, mi conciencia no estaba bien y mi mente pensaba un sinfín de cosas, pero hoy yo me siento tranquilo. Yo sé que siempre hay a veces alguna preocupación, pero el que está en Cristo, hermanos, el que está en Cristo se duerme feliz. El que está en Cristo vive bien. ¿Y qué va a estar pensando usted, verdad? ¿Qué va a estar ahí pensando? ¿Y qué me va a pasar, verdad? ¿O qué será de mí mañana? No. El Dios que nos ha guardado este día, si amanecemos con vida el día de mañana, también nos va a guardar. Esa es nuestra confianza. Entonces, hermanos, hay que tener confianza y seguridad, ¿verdad?, en lo que el Señor
pues hace en cada uno de nosotros. Finalizo leyendo el versículo 33, que ese versículo me impactó. Dice que cuando los apóstoles les testificaban, ellos oyendo esto se enfurecían. ¿Y qué querían ellos? Matarlos. Imagínense, como que hoy nosotros estemos predicando, ¿verdad? Arrepiéntanse de sus pecados. Porque eso es lo que dice aquí. Cambien, dejen su forma de ser, dejen la forma antigua, ¿verdad? Y hoy sigamos solamente al Señor. Y que muchos digan, ya lo vamos a matar, ¿verdad? Porque mucho nos habla de eso. Se dan casos. Hablando en las plazas, se enfrenta uno con eso. Hablando en lugares públicos, hay gente endemoniada, porque no puede ser de otra forma. Gente endemoniada, que si es posible, quieren, si tiene micrófono, arrebatarle el micrófono al predicador. Y si tiene Biblia, le quieren quitar la Biblia. Ahí uno tiene que saber que se está debatiendo directamente con los demonios. Pero no se va a poner a temblar uno, ¿verdad? Sino que uno sabe la autoridad también que tiene. Así que, mis estimables, Dios nos quiere a nosotros no luchando contra Dios, sino más bien nos quiere a nosotros gente que obedece a su palabra, ¿verdad? Si los opositores luchaban por detenerlos, ellos no se cansaban, ellos seguían hacia adelante, siempre. Bien, vamos a orar, cerremos nuestros ojos y damos gracias al Padre. Padre amado que estás en los cielos, te damos las gracias. Tú eres grande, mi Señor, eres maravilloso. Queremos darte las gracias en esta preciosa hora, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible. En el tiempo antiguo, Señor, así como quisieron detener tu iglesia, atacándola, amenazándola, metiéndolos a la cárcel, tú obraste poderosamente, Señor. Y en estos días, de igual forma, si hay, Señor, situaciones que enfrentamos, amenazas, situaciones de peligro o algo que quiera, Señor, intimidarnos, Señor, enséñanos a poder prevalecer, a poder, Señor, estar en el secreto de la oración, para tomar fuerzas, para tomar convicciones y saber que no estamos solos, que esta batalla no es nuestra, esta batalla es tuya, mi amado Señor. Tú nos darás la victoria total. Mientras tanto estamos batallando, estamos luchando, venciendo batalla tras batalla. Y tú, mi amado Dios, eres el que nos sacas hacia adelante, nos sacas en victoria. Y de esa forma, mi Rey, tú nos llevas, porque tú has prometido, Señor, llevarnos hasta la patria celestial. Te pedimos, Señor, que nos des la valentía para poder sobreponernos a todas esas acechanzas del enemigo, todas las tretas, todo lo que ellos inventan para poder confundir, para poder, Señor, desviar a la iglesia. No permitas, Padre amado, que podamos ser engañados, mucho menos detenidos, porque somos tu amada, Señor, tu iglesia, la iglesia triunfante que tú has establecido. Llénanos cada día con tu Espíritu Santo. Lo pedimos, mi Señor, te lo suplicamos en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios.